Marcelo Creta, tenemos en línea, que es de secretario de Políticas Universitarias de UTI CETERA, para que nos cuente un poco cómo viene toda esta segunda jornada, ¿no? Empieza después del receso de vacaciones, vuelven las universidades, pero bueno, frente a esta situación, un paro que ya se venía hablando, no es algo sorpresa, sino que la situación de las universidades sigue siendo compleja, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, Marcelo, ¿cómo va? Carolina y Gastón te saludan. Buenos días, Carolina, Gastón. Gracias, ¿Cómo por estás? la invitación. Bienvenido. Bueno, nos encuentra frente a un comienzo de un cuatrimestre nuevo, pero con un paro, ¿no? De 3 días en las universidades. ¿Por qué? Porque sabemos que la situación sigue siendo delicada, ¿no? Sí, exactamente. Lamentablemente tuvimos que afrontar esta posición frente a la situación grave que venimos viendo del primer semestre. Desde iniciado este gobierno en diciembre del año pasado, nosotros en las universidades nacionales venimos viviendo una situación cada vez más acuciante, porque venimos tratando de buscar una salida negociada donde apostábamos al diálogo en febrero, desde febrero de este año, ¿no? Donde tuvimos las primeras reuniones, planteándole la situación cada vez más creciente que había de la inflación, sobre todo los primeros 3, 4 meses del año, que fue una inflación casi del 70%. Nosotros los trabajadores y las trabajadoras de docentes y no docentes, que representan casi 230.000 personas en todo el país, en todas las universidades del país, donde estudian casi el 85% de los estudiantes que quieren ir a universidades. Abarca también a 44.000 docentes que trabajan en escuelas del sector medio, primario, inicial, que son preuniversitarias. Bueno, todo ese ámbito laboral viene siendo discriminado por parte del gobierno. Hemos tenido reuniones con el subsecretario, con el secretario Torrendel y sobre todo con la ministra Petovero, que recién en el mes de junio nos recibió. Nosotros le veníamos planteando que venía una pérdida muy importante con respecto a la inflación, a la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios, que lamentablemente no se vive desde el año 94. Yo tengo más de 30 años trabajando y estudiando en las universidades, y la verdad es que esta pérdida del poder adquisitivo, esta diferencia salarial, es muy grave. Ya lleva un 57% con relación a la inflación y más de un 35% de pérdida de poder adquisitivo. No hay ningún sector laboral de la Argentina, ninguno, cuando digo ninguno, porque ni siquiera comparado con los trabajadores estatales, que hemos tenido menos dinero que los mismos trabajadores estatales que dependen del Ministerio de Nación o de cualquier ministerio dependiente del gobierno nacional. Y con respecto a los docentes, que está muy mal también a nivel nacional, estamos también, si querés comparar con cualquier color político, el salario de un docente de universidad está un 27% abajo de la provincia de Buenos Aires, de la capital, de Córdoba, de Santa Fe, de cualquier color político, cualquier gobernador, que vive la misma situación económica e inflacionaria que todos los argentinos, ¿no? Obviamente Sí. esos trabajadores. Eh, Sí, Es muy complejo, muy complejo. y que muchas veces también escuchamos sus reclamos que no están de la mejor manera, que están bastante golpeados. Imagínate, de eso, 27% menos. No, es muy grave. Nosotros estamos en una situación, concretamente, mira, hay 80% de estas personas que yo te estoy planteando, de todos los docentes del país universitarios, que están por debajo de la línea de pobreza. Y casi un 40% están abajo de la línea de indigencia. Hay No. salarios de 140 a 180.000 pesos en dedicaciones simples en las universidades. Eso es imposible. Ha pasado ya en el principio de este semestre, esta semana, que ya empezaron a renunciar un montón de docentes porque no pueden sostener ni siquiera el transporte. Imagínense, esto llegó al límite, por eso hemos tomado la definición de profundizar el plan de lucha el día viernes pasado, cuando nos convoca el gobierno. La ministra Pitovelo se había comprometido en el mes de junio, que fue la única vez que nos recibió, que reconoce en el mes de junio, primera semana de junio, que había un 40% de diferencia con la inflación. Hoy es 57, ¿no? Que iba a hablar con Caputo y el presidente de Milei para conseguir esa diferencia y buscar una salida negociada al conflicto salarial que había. Y las palabras fueron textuales. Dijo: si yo no consigo esa plata, recién ahí critíquenme. Dijo una cosa más dura, ¿no? Pero nosotros le dijimos: bueno, está bien, pero busquemos un plan, una salida, algo negociado, algo que sea factible para ustedes, pero también para que nosotros podamos afrontar los gastos. Desde ese momento hasta acá no apareció nunca más. Lo único que hizo es sacar un comunicado
con una política que también es grave, porque no es solamente salarial, uno puede entender la crisis, también nos acusaron en el primer semestre de que adoctrinábamos en las universidades, de que había gastos superfluos, de que se mal administraban. Bueno, todo eso ya se lo contestó el Consejo de Rectores del CIN, que donde están reunidas todas las autoridades de todas las universidades. Bueno, la semana pasada hubo una paritaria, el día viernes. Y la verdad que esperábamos una salida con algún número que podía satisfacer al sector, y ofertaron un 3% para agosto y un 2% para septiembre. No llega ni a la inflación que midió la ciudad esta semana, que es del 5% para el mes de julio. No, O increíble. sea, es como que nos están tomando el pelo, digamos, en ese sentido, ¿no? Marcelo, cuando hablábamos, bueno, recordaba recién, ¿no? La marcha federal, el supuesto acuerdo que fue, nunca entendimos bien qué sucedió con la UBA, ¿no? Que hubo como una especie ahí de negociación, pero aún ellos también siguen reclamando hoy por hoy el estado de las universidades. Vos hablás del tema salarial, que obviamente preocupa, porque si no hay docentes, como decís vos, que estén renunciando, ¿quiénes van a estar enfrente de las clases? Pero no obstante eso, del bajo presupuesto que también tienen las universidades. No, a ver, también eso fue parte del aparato de confusión, ¿no? Al principio, cuando se quiso arreglar la marcha masiva, más de 1.500.000 personas en toda la Argentina le han dicho a este gobierno que se tocó el ADN de los argentinos, ¿no? La educación pública, el ascenso social, mi hijo el doctor, digamos, la escuela pública, la universidad pública es algo que es un valor para los argentinos. Y la verdad es que el 90% de ese presupuesto es salario. Esto lo tiene que conocer la gente, ¿no? No se arregló eso. El otro 10% son gastos de mantenimiento y funcionamiento. Ellos dicen dar 270% de aumento, con respecto a lo que había antes, ¿no? Pero todos sabemos lo que son las tarifas, lo que son el movimiento de mantenimiento, lo que es comprar materiales para el funcionamiento. Esto no alcanza, llegamos a septiembre, octubre y se va a volver a terminar el dinero para eso y las universidades van a tener que volver a declarar la emergencia económica. Ya declararon la emergencia salarial porque ya no, hay Claro. gente que no puede existir por lo que gana. Pero hay una cosa muy fundamental ahí, en esta confusión. Esto, esto de los gastos, yo hago una sola comparación, que es la que le hicimos a la ministra el día viernes, ¿no? El colectivo ayer aumentó para todos los argentinos, el transporte para los estudiantes, todo. Eh, 600% en 6 meses. Imagínense en todo lo demás gastos. Los estudiantes, las becas que pueden dar con ese, porque con esos 10% de presupuesto se dan becas también, Sí. cobran becas de 20.000 pesos, no pagan ni siquiera el colectivo para poder llegar a la universidad o llegar a los colegios. Ese es el problema que estamos teniendo. 20 Se mil pesos vacía no de le docentes, pero se alcanza, vacía de estudiantes también, ¿no? 20.000 pesos no le alcanza para 10 días. Exacto, la mitad de los días llegan a universidad, o 10, va, un tercio. Nosotros estamos diciendo, en la universidad no solamente hay grado, posgrado o sectores preuniversitarios, hay investigación. El 50% de ciencia y tecnología en la Argentina se hace en las universidades nacionales. El trabajo de extensión. Bueno, el presidente tomó una política a principios de diciembre y hizo campaña hablando de los países que se habían desarrollado, como Irlanda, Corea, Vietnam. Bueno, tomó ejemplos económicos que él los usó como bandera. Bueno, esos países triplicaron el presupuesto educativo para generar esa economía, no ajustaron. Acá cuando llegaron al gobierno han sacado el fondo de incentivo docente, por eso el día miércoles vamos a hacer una clase pública frente al Congreso al mediodía, el día de mañana. ¿Por qué? En el marco de esta jornada de lucha, porque se está por tocar, acá no solamente hay que hablar del Poder Ejecutivo, hay que hablar del Poder Legislativo también, ¿no? Claro. Los bloques de compromiso federal, el radicalismo, coalición cívica, Unión por la Patria, que tienen todos mayoría parlamentaria, y hasta estamos en el mes de agosto, y no han votado ni una ley de presupuesto universitario, ni la vuelta del fondo de incentivo docente, que implicaba el 10% del salario de todos los docentes, ni tampoco, y sin embargo están tratando por presión del gobierno y de algunas entidades financieras internacionales, poner lo que se llama la esencialidad de la docencia, confundiendo de nuevo a la sociedad, diciendo que eso es importante. No, eso es un método para que no haya paro en las universidades y en los colegios en todo el país. Sí. Pero no soluciona ninguna situación salarial ni presupuestaria. Estamos en agosto, eso es lo preocupante para todos Eso, los claro. trabajadores. Ujú. Realmente una situación preocupante, ¿no? Pensar esto, aulas sin docentes y aulas sin personas, ¿no? Que vayan, porque esa es la realidad y eso es me parece lo que quieren apuntar, la destrucción por completa, pero que también la gente deje de estudiar, Claro, no claramente. se capacite, no se forme, pero se Claro, contradice con el deseo de las políticas de desarrollo.
Exactamente, no hay país posible sin desarrollo, sin ciencia, sin tecnología, sin educación. Es más, no hay economía posible. Exacto. Hoy en el mundo existe la economía de conocimiento, que es la que más vale. Hoy vale más la ciencia, la tecnología, el conocimiento del capital humano que un commodity, que el petróleo, que el oro. Los países más desarrollados no son los que tienen más commodity, Sí. y son los que tienen más ciencia, tecnología y educación. Sí, Pero, Bueno, si y no cómo, invertimos en eso, no hay forma de una salida económica, ¿no? De ninguna pero hay manera. hay manera de justamente manejar más a la gente que no tiene formación, que no tiene educación, ¿no? Nada es casual de lo que está sucediendo realmente. Marcelo, bueno, entonces mañana se va a estar haciendo una clase abierta en Congreso. Exactamente. Hoy continuamos con la medida de fuerza, sin actividad, y mañana va a ser una jornada de lucha en todas las universidades de todo el país, en las escuelas de todo el país. Vamos a generar, en el marco de la CETERA y de todos los gremios que están en el frente del gremio universitario, una jornada con unas clases públicas. En caso de que no haya una convocatoria concreta, a pesar de que el secretario de Torrendel anoche, a última hora, como el paro era muy fuerte, de un acatamiento de más del 95% en todo el país, en las universidades tiró un comunicado diciendo que el diálogo está abierto. Nosotros le contestamos que el diálogo sigue abierto, estamos dispuestos a sentarnos en cualquier mesa, pero con una solución concreta, ¿no? Ya estamos en agosto, la situación es acuciante, y si esto no se produce, la semana que viene, el día 20-21, va a continuar la medida de fuerza, y hacia septiembre se está trabajando. El 30 de agosto hay una reunión del CIN, del Consejo Universitario, conjuntamente con todo el Frente Gremial y la Federación Universitaria Argentina y todos los gremios docentes del país, donde vamos a trabajar una movilización en septiembre, convocando a toda la sociedad, como hicimos en abril, Claro. para defender la escuela y la universidad pública, porque ya se está por votar. Es un semestre distinto, ¿no? Se va a votar el presupuesto 2025. Por eso yo decía, no es solo con el gobierno, sino también con el Poder Legislativo, que tiene que estar a la altura de la situación que estamos viviendo en la educación, ¿no? Así es, tal cual. Bueno, Marcelo, agradecemos mucho poder hablar y contar un poco de cómo está esta situación y aclarar, ¿no? Esas cosas que a veces quedan inconclusas o que la gente no comprende bien, y hoy realmente pensar que la educación está en peligro, ¿no? Así que muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias por difundirlo y a disposición, ¿eh?